hospital regional, trabajo en el Hospital de Padre Las Casas también. Nosotros vamos a tener 2 sesiones, una hoy día, una mañana, y yo les voy a tratar de mostrar dos cosas. Uno, hoy día vamos a hablar más enfocado en asma, y mañana probablemente vamos a hablar más en relación como a pacientes más chiquititos, neumonía viral, bronquiolitis o algo como en esa línea, ¿ya? Porque me parece que son como los dos grandes grupos finalmente de pacientes, y entre los grupos de pacientes, eh, yo siempre hago esta división porque me parece que el separar a los pacientes como por grupo etario, como que al tiro enfoca un poco el manejo, enfoca un poco las distintas patologías y todo. Y en niños más grandes, la verdad es que tanto por los perfiles de UNACOM como por la frecuencia y todo, em, obviamente junto con neumonía, por ejemplo, neumonía bacteriana, crisis asmática y asma es lo que ustedes tienen que al menos tener conocimiento, saber cómo se maneja, saber algo del tratamiento de la patología en sí. Así que a eso nos vamos a abocar ahora, ¿ya? Ven pasar las diapositivas, ¿cierto? Hagan así, alguien que diga Sí, sí, así. sí, doctor. Ya, entonces, yo siempre me gusta partir con algún caso clínico, y este es un caso clínico de una niña de sexo femenino, tiene 8 años, ustedes están en el hospital de Villarrica, y es una paciente que hoy partió con silbido al pecho, con tos y con dificultad respiratoria. La mamá dice que esto le ha pasado frecuente, y ella hace como que hace este gesto así, de que le hace los puffs y que la niña se le pasa, pero que ahora finalmente como que no respondió como siempre, así que ella se asustó y la trajo al hospital. ¿Ya? Ese es el caso clínico solo con eso. Entonces, la primera pregunta que creo que es importante que uno sepa, es cómo voy a evaluar a este paciente. Yo le voy a aplicar el score de tal, yo le voy a hacer el ABC del trauma y voy a aplicar el criterio del PALS, o voy a usar otro criterio, ¿ya? Y ahí es donde nosotros tenemos que saber que ante un paciente que tiene esta sintomatología, nosotros vamos a estar específicamente frente a lo que es una crisis asmática, ¿ya? Y yo en crisis asmática, hay algunas cosas que yo de entrada quiero que ustedes tengan súper claro. Lo primero es que el protocolo de manejo de una crisis asmática es distinto al de hospitalización abreviada, al de 2 PAF cada 10 minutos por 5 veces, o de hágale un set, o de 3 nebulizaciones cada 20 minutos. Tiene algunas diferencias, ¿ya? Y una de las más importantes tiene que ver con que, sobre todo, uno tiene que saber que la herramienta que uno está utilizando para evaluar se pueda usar en ese paciente en específico. ¿A qué voy? Que si uno tiene un paciente escolar, 6, 10 años, y uno le aplica el score de tal que está hecho para lactantes, claramente está utilizando una herramienta en un grupo para el cual no fue diseñada. Por lo tanto, hay formas de categorizar la severidad para niños más grandes, y eso es lo que yo les quiero mostrar acá. Y los pilares del tratamiento son los broncodilatadores, el oxígeno y los corticoides sistémicos para una crisis que sea desde moderada en adelante. Esto es la evaluación de severidad para crisis asmática en escolares. Y si se fijan, divide a los pacientes entre menores de 6 años y mayores de 6 años. Y obviamente, una evaluación de severidad, el score de tal por algo es tan bueno, porque es sencillo, rápido, incluye cosas que son fáciles de usar. Esto es muy parecido, pero está diseñado para otros pacientes, ¿ya? O sea, ante algún examen, ante alguna prueba, si uno les pregunta y ustedes contestan score de tal y recitan el algoritmo de hospitalización abreviada en un paciente con una crisis asmática, no es correcto, porque esto es la forma de evaluar, ¿ya? Eso es importante. Y también evalúa la frecuencia respiratoria, las sibilancias y la musculatura accesoria, y además trae como un agregado la saturación de oxígeno, ¿ya? Y con esto, este score se llama Pulmonary Score. Entonces, el que al menos la guía nacional y la última actualización recomienda para evaluar la crisis asmática, ¿ya? Y ahí lo cataloga, en que si no requiere oxígeno, satura más de 94, esto va a ser leve. Si es que moderada, ¿cierto? Si es que satura entre 91 y 93, puede requerir un poquito de oxígeno, y grave si es que satura menos de 91, ¿ya? Entonces, y esta es publicado en la revista chilena de enfermedades respiratorias en el año 2020, el consenso del manejo del asma, y ahí aparece el manejo de la crisis asmática, ¿ya? Donde yo creo que están los puntos clave, donde yo creo que uno a veces comete errores, y por qué yo hago énfasis en esto, y ustedes van a decir, oiga, doctor, pero esto es muy parecido a lo otro, es que no es tan parecido en algunas cosas, porque sobre todo, donde yo creo que están los errores,
en las dosis de los medicamentos, por ejemplo. ¿Ya? Quiero que hagan harto ojo, por ejemplo, acá. Salbutamol 2 a 4 PAF, como que uno cuando le dice 4 PAF, probablemente todo el mundo abre los ojos porque todos están acostumbrados a que hay que hacer 2 PAF y como que esa es la dosis y de ahí nadie se mueve. Entonces, fíjense, para la crisis moderada uno puede hacerle desde 4 a 8 PAF, ¿ya? Entonces, yo creo que esos pequeños cambios, y lo otro tiene que ver con entender la fisiopatología de los fármacos. Aquí voy con esto. Eh, es muy frecuente ver la indicación de que uno puede alternar aquí entre los broncodilatadores. Las categorías son los beta-2 agonistas como el salbutamol, los anticolinérgicos como el bromuro de ipatropio, que aparece acá desde la crisis moderada, que son como los dos grupos más importantes. Habitualmente vienen separados, y existen algunas preparaciones en que vienen en conjunto, ¿ya? Una de las preparaciones donde viene alguna mezcla de un beta-2 agonista con un anticolinérgico es el verodual. El verodual no trae salbutamol, trae fenoterol con bromuro de ipatropio, y es muy frecuente, es una muy buena herramienta, pero es difícil de encontrar y no siempre está disponible en inhalador de dosis medida, y habitualmente existe en la preparación para nebulizar. Como ustedes saben, por la pandemia y el riesgo de aerosolización, cada vez estamos utilizando menos nebulizaciones y es lo que está indicado. Además que en asma yo les voy a mostrar evidencia de que dice que incluso en crisis severa es mejor hacer PAF que nebulizar, para que ese sea otro concepto que ustedes se saquen de lo que probablemente traen aprendido. Entonces, esto, obviamente, si tenemos una crisis leve, utilizamos algún inhalador, betagonista siempre. Si mejora, el paciente se va de alta. Si no, vamos a la moderada, y la moderada, el agregado principal es el asociar. Esto también es importante, es asociar. Asociar no es lo mismo que alternar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el salbutamol, aquí voy a otro detalle, el salbutamol tiene una vida media de 4 horas, ¿ya? Si yo lo dejo cada 3 alternado con ipatropio, que es algo que ustedes probablemente van a ver en las indicaciones frecuentemente, yo estoy dejando el salbutamol cada 6. Y eso es quitarle potencia al fármaco que es el protagonista acá, que es el beta-2 agonista, que es mucho más potente que el bromuro de ipatropio en su poder broncodilatador. Por lo tanto, yo creo que el salbutamol nunca hay que dejarlo más alejado que cada 4, si uno quiere de verdad tener el efecto, ¿ya? Em, los corticoides de forma sistémica, primero en forma oral como prednisona, es la primera alternativa. Y si el paciente mejora, completar 3-5 días de prednisona y controles, ¿cierto?, en forma ambulatoria, y si no mejora, vamos a la grave. En la grave, lo que recomienda la guía es nebulizar. Ahora, esto estaba hecho como diseñado antes de la pandemia, así que ojo con las nebulizaciones. Si uno tiene la posibilidad de hacer PAF acá, estaría quizás más indicado, ¿ya? No hay evidencia que diga que las nebulizaciones son mejores que los PAF. Al contrario, hay evidencia que dice que los PAF son mejores que las nebulizaciones. No que son iguales, ojo con eso también. No es que sean iguales, no. Los PAF, hay estudios que muestran que son mejores que las nebulizaciones. Y los corticoides que aquí se pueden usar de forma sistémica, ¿ya? Y que Doctor, obviamente, sí. ¿y la misma cantidad de paz que en la crisis moderada o más? No, 4 a 8 está bien. Ya. Ahora, aquí va a depender de varias cosas, y aquí vamos a entrar en algunas cosas que tienen que ver con aerosol terapia para contestar tu pregunta. Un aerosol es un medicamento que está en una solución dentro de un canister metálico, ¿cierto? Y que además tiene un propelente, y eso uno al agitarlo, ¿cierto?, genera una mezcla, ¿cierto?, de este fármaco junto a un propelente. Y yo lo voy a activar y voy a generar partículas de distintos tamaños, pero las que yo quiero que lleguen a los bronquios, donde está el músculo liso, tienen que medir entre 2 y 5 micras. ¿Ya? Si miden más, cercano a 10, quedan todas en la garganta. Si miden menos de una micra o una micra, por ejemplo, su trayecto es tan impredecible que nunca sabemos dónde van a llegar, y a veces esas partículas son inhaladas, llegan hasta los alvéolos y después se exhalan. Entonces, las partículas que nosotros queremos tienen entre 2 y 5 micras. Ustedes se darán cuenta lo difícil que eso debe ser, generarlo en cada PAF, y además que eso se garantice desde el PAF número 1 al PAF número 200 que puede traer un canister, ¿ya? Por lo tanto, eso es difícil de generar. Si además a eso yo le sumo una aerocámara mala, por ejemplo, o un paciente que está llorando, o una interfase que no le queda bien ajustada al paciente o que no es cómoda, y a eso además yo le sumo un inhalador de mala calidad, traído de algún país
con un laboratorio con bajos estándares de calidad, claramente yo puede que necesite más inhalador, ¿ya? Uno de mis maestros decía de que uno tenía que hacer o administrarle salbutamol a un paciente hasta que tuviera taquicardia de 170 o 180. Si no lograbas eso era porque el medicamento no le estaba llegando, ¿ya? Y en esto hay varios esquemas. Este es uno. Usted tiene que empezar o cada vez se van a ir dando cuenta de que en medicina siempre hay distintas formas de hacer las cosas y no necesariamente uno está en lo correcto y el otro está equivocado. A veces ambos pueden estar en su punto haciendo algo que es correcto, pero hacerlo diferente, ¿ya? Y en esto de los 4 a 8 puffs cada 20 minutos, no sé, hay otros que utilizan, no sé, un puff por minuto hasta que el paciente se mejora, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Aquí nadie tiene la razón absoluta y no hay una ley última. Eso también es importante. Entonces, en relación a tu pregunta, era importante lo de la aerosol terapia porque una buena técnica inhalatoria, que en un niño pequeño tiene que ser con una interfase nasobucal, una aerocámara siempre valvulada, antiestática, que el paciente tenga la precaución de lavar la aerocámara una vez a la semana, no refregarla por dentro, y que el paciente respire. Basta que el paciente respire 3 a 5 veces, es suficiente. Y en los niños más grandes, uno tiene que siempre usar aerocámara. Nosotros en pediatría jamás indicamos inhalar sin aerocámara, pero le puedes retirar la interfase nasobucal y la salida de la aerocámara puede ir directo a la boca y el paciente puede realizar una inhalación hasta capacidad pulmonar total y aguantar el aire por 10 segundos. Esa es la mejor forma de inhalar un niño un poco más grande que ya coopera desde los 6, 8 años hacia arriba, ¿ya? Entonces, con eso finalmente tú mejoras la llegada del fármaco donde tú de verdad quieres que llegue, ¿ya? Espero, no sé si se contesta un poco la pregunta. Sí, doctor, gracias. Diga así, diga así. Ya. Entonces, eh, vamos a algunas cosas relacionadas a la crisis asmática, ¿ya? Eh, Cada vez menos es el riesgo de morir por una crisis asmática, pero todavía hay reportes de que todos los años mueren a nivel mundial muchos pacientes por crisis asmática. Y eso como que uno dice, hoy en día hay más herramientas broncodilatadoras disponibles, hay medicamentos de segunda, de tercera línea, hay ventilación mecánica, etcétera. Pero igual, una crisis asmática tiene riesgo de mortalidad. Y eso es importante que ustedes lo sepan. ¿Qué pacientes van a tener más riesgo de muerte por asma? Los que hayan estado intubados o ventilados en el último tiempo, ¿ya? Los que hayan tenido más visitas en el servicio de urgencia o hospitalizaciones en el último año. Esto es súper importante. Los que no estén recibiendo tratamiento permanente. Idealmente, y aquí el fármaco de primera línea en el asma son los corticoides inhalatorios, ¿ya? Cualquier paciente que se gaste más de un canister por mes tiene de salbutamol, tiene alto riesgo de mortalidad. Y esta es una campaña en la que uno debiera, o nosotros como broncopulmonar estamos metidos de cabeza en tratar de reducir el uso de medicamentos de rescate porque significa que es un paciente que le falta buen tratamiento. Un paciente que tiene que usar salbutamol 3 veces a la semana es un paciente que le falta tratamiento o que algo está mal, que el paciente no está usando bien el medicamento, que tiene una mala técnica inhalatoria, que no se inhala todos los días, que le falta dosis, que hay que cambiarle el medicamento, etc. ¿Ya? Cualquier paciente con problemas psiquiátricos, psicosociales, esto también tiene que ver un poco con la mala adherencia, ¿ve? Y acá también, poca adherencia al tratamiento, o falta de un plan de acción escrito. Esto creo que se lo voy a mostrar un poquito más adelante para que sepan lo que es un plan de acción escrito, ¿ya? Paciente con alergia alimentaria, más que nada como un antecedente de una alergia que puede ser un poco más grave y multisistémica, más que por otra cosa, ¿ya? Ya, entonces, volvemos al paciente que había llegado, ¿cierto?, con estas crisis frecuentes, eh, y, y aquí vamos a votar. ¿Ah? Vamos a votar. No tengo votación electrónica, pero necesito que en el chat alguien cree que pongan alternativa A, B, C, D o E. A ver, ¿qué es lo que se les viene a la cabeza con el paciente que nosotros vimos? ¿Ah? Un niño que decía a la mamá que usaba salbutamol frecuente, que ahora llega con una crisis, ¿cierto? Que a nosotros nos parece que eso es como una crisis asmática. ¿Este paciente tiene asma? ¿Cuántos dicen sí? Pongan A en el chat. Los que dicen que no tiene asma, pongan B. Los que pongan que necesita una espirometría para confirmarlo, pongan C. Los que crean que necesita otros exámenes para confirmar el diagnóstico, pongan D. Y los que crean que necesita más antecedentes para confirmarlo, pongan E. A ver si están despiertos. Ya, por ahí tenemos A, D, por ahí alguien puso.
Ya, por ahí vienen otras A. ¿Cuántos van? Los otros están durmiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, muy bien, buena participación. Ya, y la mayoría estamos de acuerdo en que este paciente, nosotros podemos afirmar que este paciente es asmático. Sí, eso es importante. ¿Ya? Qué bueno que la gran mayoría lo tiene claro, porque el diagnóstico de asma es clínico. Eso es una máxima que uno tiene que repetirlo así hasta que se le grave. El diagnóstico de asma es clínico. Aquí no hay que esperar hasta que el paciente pueda hacer la espirometría, no es necesario un test de ejercicio, no es necesario un test cutáneo, ¿ya? Obviamente, si alguien hubiera puesto necesito más antecedentes, quizá eso también hubiera sido un poco correcto en el sentido de que siempre es bueno ir más a la historia, ir a los antecedentes familiares, ¿cierto? Si aquí hubiera salido que tiene un hermano con rinitis alérgica y dermatitis atópica tiene el paciente, que además el papá es súper asmático todavía, eh, como que también hubiera apoyado obviamente este diagnóstico, ¿ya? Eh, o también, por ejemplo, podría haber salido en los antecedentes, que el paciente fue prematuro extremo, por ejemplo, o que tiene mal incremento ponderal, y ahí hubiéramos dicho, oye, ojo, capaz este paciente puede tener una fibrosis quística, una displasia broncopulmonar o alguna otra cosa. Entonces, quizá hubiera sido también una respuesta correcta, pero si alguien me dice, este paciente tiene asma, yo apoyo completamente. Ya. Entonces, cosas importantes sobre el asma. Lo primero, que una patología GES. Las patologías GES son ley de la República. ¿Ya? Eso es súper importante porque tienen garantía. El paciente puede exigir cosas, te pueden reclamar por cosas y tú tienes derechos, tienes deberes en relación al asma. Lo otro es que el diagnóstico es clínico y lo otro es que el objetivo del tratamiento en el asma es lograr el control de la enfermedad. Este es el concepto más importante a la hora de hablar de asma. ¿Ya? Ya. Entonces, ya, hablemos de algunas cosas y metámonos de lleno en asma. Me voy a meter en los próximos minutos. Eh, Denme 30 segundos. Ya, entonces vamos a hablar algunas cosas sobre asma, sobre todo enfocado más al tratamiento. ¿Ah? Esto no me voy a enfocar tanto en la fisiopatología, eso probablemente o lo pueden estudiar, em, porque yo ahora me voy a enfocar netamente en manejo. ¿Ya? Entonces, hoy voy a tener que... Ahora sí, perdón la interrupción, pero está dando instrucción. Ya, entonces, los objetivos del asma tienen que ver con el buen control de los síntomas, yo esto ya se los comenté, pero también que un paciente asmático pueda hacer una vida lo más normal posible y una vida absolutamente normal, ya que la enfermedad no interfiera con su calidad de vida, que tenga pocas crisis, que no haya muerte, yo esto disminuir, yo casi que pondría así llevar a cero, ¿ah? Y también hay dos cosas que están al final, que uno tiene que ver con el deterioro de la función pulmonar, eh, y otra tiene que ver con evitar los efectos adversos de los medicamentos, ¿ya? Por ahí hay mucha corticofobia en el sentido de que los niños no van a crecer y todo, y eso, eh, de que alguien pueda desmentirlo, no, pero con un tratamiento en dosis adecuadas, un niño puede reducir su talla como en 1 centímetro, no por año, sino que 1 centímetro en total, al final de la vida, lo cual eh, no necesariamente es algo tan significativo, ¿ya? Y otros medicamentos sí pueden tener efectos adversos. Yo casi la taquicardia por salbutamol, casi ni siquiera la considero un efecto adverso, porque en realidad es como un efecto secundario del medicamento. Entonces, algo transitorio, es una taquicardia sinusal, ningún paciente se muere de eso, sino que solo es una taquicardia que es un efecto, además que uno le dice, este medicamento está haciendo efecto, así que ojo con eso. ¿Ya? A nadie le deberían suspender el salbutamol porque tuvo taquicardia, porque eso es algo esperable si tú estás utilizando un beta-2 agonista.
Ya, y el deterioro de la función pulmonar tiene que ver con que después de tanta crisis y tanta inflamación, se genera remodelación a nivel del músculo liso y ese potencialmente pudiera llegar a ser irreversible. Entonces, por eso también esto es algo que uno quiere evitar, ¿ya? Con un buen control de la enfermedad. Entonces, ¿cómo uno puede definir este control de la enfermedad? Un paciente controlado es un paciente que no tenga síntomas, ni de día ni de noche, que pueda hacer todas sus actividades bien, que no necesite medicamentos de rescate como salbutamol, ¿ya? Ese es un paciente que está bien controlado. Un paciente parcialmente controlado, el que tenga síntomas 1 a 2 días, ¿ya? En el día, en la noche, que tenga un poquito de limitación de la actividad y que de repente necesite un inhalador de rescate. Y el no controlado, el que tenga 3 a 4, ¿cierto? De estos síntomas diurnos, nocturnos, limitación de la actividad, ¿ya? Y aquí hay dos conceptos que están en el concepto como del asma grave. Uno, el de asma de difícil control, eh, que es un paciente que se comporta como grave, o sea, que tiene hartas crisis, que usa mucho salbutamol y todo, pero que si nosotros optimizamos una buena adherencia al tratamiento, una buena técnica inhalatoria, ajustamos bien su fármaco, ese paciente se logra controlar. Ese se categoriza como un asma de difícil control, ¿ya? Porque obviamente necesita más dedicación, ¿cierto? Con paciente al que uno le hace una instrucción fácil y el paciente la entiende, la usa y anda bien, versus un paciente que como que requiere más trabajo de parte nuestra, ¿ya? Y hay otro grupo que a pesar de que nosotros hagamos todo, que le mejoremos la adherencia, que le demos una aerocámara súper bacán, que le demos los mejores inhaladores, le cambiemos los inhaladores a los de marca original, hacemos todo, le mandamos una enfermera que vaya a hacerle visita domiciliaria, lo citamos en el consultorio, etcétera, lo vigilamos, lo llamamos por teléfono, inhálate por favor, le ponemos una aplicación en el teléfono, le ponemos un cuenta dosis al inhalador para que todos los días se acuerde, etcétera, y a pesar de eso, el paciente no está bien, ¿ya? Esos son los reales asmas graves, ¿ya? Ahora, los asmas de difícil control no es que sean menos graves, porque también son graves. Un paciente que no entiende las instrucciones y no usa su inhalador o lo usa mal, igual se puede llegar a hospitalizar, igual se puede morir porque no está bien controlado, ¿ya? Así que ojo con eso, porque una vez se tiende como a bajarle el perfil a los asmas de difícil control y no, porque estos son los que se hospitalizan. A veces los asmas resistentes al tratamiento son tan graves que como que tienen mejor adherencia, porque ellos saben que si no se inhalan, si no usan sus medicamentos, van a andar muy mal, ¿ya? Esto es bien importante porque cuando uno se enfrenta a un paciente que no responde bien o que llega con una crisis o que no está bien controlado, nosotros tenemos que ir a buscar esto, así dirigido. Lo primero, mala adherencia. Allí uno entra al tiro y interroga a la mamá. Usa su fármaco todos los días, lo usa en la mañana y en la noche, y ahí uno empieza a tratar de buscar, así, a veces los pacientes mienten mucho, ¿eh? Eso es muy importante. Esto, lo que decía el doctor House, de que todos mienten, o sea, los pacientes respiratorios mienten mucho. Hay algunos estudios que dicen de que la adherencia, para que el medicamento haga efecto, tiene que tener una adherencia como de un 80%. Eh, y que en los estudios, incluso cuando van a evaluar la adherencia, las adherencias llegan como a un 50%, a veces menos incluso, ¿ya? Entonces, los pacientes mienten mucho y hay que tratar de convencerlos de que usen sus medicamentos. La mala técnica inhalatoria es otra. La otra es que tenga dosis insuficiente de fármaco y que haya que ir haciendo ajustes. Pero un concepto importante es que los pacientes en asma, un porcentaje importante se maneja con dosis bajas de corticoides. No vamos a necesitar así como dosis, no sé, 2 puffs en la mañana y 2 en la noche, no necesariamente lo van a necesitar. La mayoría de veces con dosis bajitas van a andar bien. Comorbilidades no controladas es muy importante, principalmente la rinitis alérgica, la obesidad eh, y la apnea obstructiva del sueño. Y que no sea asma es otra alternativa y ahí entramos a buscar el diagnóstico diferencial. Esto también siempre es algo que uno tiene que cuestionarse. ¿Será que este paciente tiene otra cosa? ¿Será que tiene una patología de los cilios del aparato respiratorio? ¿Será que tiene una malformación de la vía aérea, una traqueomalacia, un anillo vascular? ¿Será que en algún momento el paciente no era asmático nunca y de repente de un momento a otro empezó a toser y con clínica obstructiva y será que aspiró un cuerpo extraño? Etcétera. ¿Ya? Ya. Los pilares del tratamiento están enfocados en esto, cosas sobre la educación al paciente, el ambiente y los fármacos. ¿Ya? Esto no es puro fármaco, 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 no, no funciona así la cosa. Hay otras cosas de educación que tenemos que hacer. Y esta ruedita está en la Gina, este loquito que han visto acá de la Global Initiative for Asthma, es una guía clínica que se publica prácticamente todos los años y desde el 2019 ha tenido cambios importantes. Yo les puse aquí la del 2020 porque la del 2021 es muy parecida. Y tiene esta ruedita
que nos obliga todo el tiempo a estar evaluando, ¿ya? Entonces, nos dice siempre, evalúe, ¿ya? Confirme su diagnóstico, controle los síntomas, vea cuáles son los factores de riesgo modificables, busque las comorbilidades, que yo les dije, vea siempre en todo control la técnica inhalatoria y la adherencia, hable con el paciente y vea qué es lo que el paciente como que espera de su tratamiento, ¿ya? A veces hay pacientes que puede que lo único que espere sea, no sé, no hospitalizarse, no morirse, y en realidad lo que uno le quiere ofrecer al paciente es, oiga, usted a pesar de ser asmático, puede hacer deporte, puede mejorar su condición física, ¿ya? Entonces, a veces hay que ir ajustando las metas del paciente, y puede que haya otro paciente que quiera que el niño jamás tenga ningún síntoma, y esas son expectativas que nunca van a ser como reales, ¿ya? Ya, ir a los factores de riesgo y las comorbilidades, buscar estrategias no farmacológicas, eh, ajustar, ¿cierto?, los fármacos hacia arriba o hacia abajo, o sea, subir y bajar, esto también es dinámico, y educar, ¿ya? Y evaluar respuestas. Entonces, si, así nosotros siempre estamos evaluando, ajustamos, vemos respuestas, después evaluamos, ajustamos, evaluamos respuestas, y así estamos, ¿cierto?, todo el tiempo con los pacientes asmáticos, porque recordar que el asma es una enfermedad crónica, los pacientes van a estar por mucho tiempo en controles con especialistas o con médicos, y pueden pasar de periodos en los que están más leves a periodos en los que están más graves y todo, ¿ya? Y cuando evaluamos la respuesta, lo vemos según los síntomas, las crisis, los efectos adversos. Ahí sí algunos estudios de función pulmonar nos sirven, la espirometría, por ejemplo, ¿ya? La fracción exhalada de óxido nítrico como un marcador inflamatorio de inflamación eosinofílica, y la satisfacción del paciente también, ¿ya? Entonces, vamos a la educación. La educación es importante, ¿ya? Tenemos que lograr una alianza con el paciente, ahí la relación médico-paciente es fundamental, y el paciente tiene que saber de su enfermedad. No basta con que el paciente sepa que es crónico. Hay muchos pacientes que uno dice, ¿es crónico de qué? Te dice, no, es que mi hijo es crónico. No, eso, el paciente tiene que saber, ¿sabe qué? Su hijo es asmático, ¿ya? Todas estas chapas de SBOR, de que todavía no es asmático, de que es crónico, de que eso yo creo que a veces hace que los pacientes usen menos los medicamentos, porque a veces, desde mi punto de vista, por lo menos, que el paciente sepa que tiene el diagnóstico, es mejor porque le dan peso más para que el paciente use los medicamentos, ¿ya? Vamos a ver de nuevo lo de la aerocámara y lo del plan de acción, ¿ya? Una buena adherencia sí o sí nos va a mejorar el control del asma, ¿ya? Las aerocámaras, aquí está lo que yo les decía, cuando las partículas salen del canister, del inhalador, salen a alta velocidad, pueden salir hasta a 100 metros por segundo. Son partículas de tamaño variable, de temperatura fría, ¿cierto? Y si uno tiene una aerocámara que no tenga válvula, necesitas coordinar que tú dispares con que tú inhales. Entonces, ¿cuál es la función de la aerocámara? Que estas partículas desaceleren, bajen la partícula, o sea, baje la velocidad, que se fraccionen. A veces hay partículas que salen grandes y en la medida en que atraviesan la aerocámara se van dividiendo, ¿ya? Además, se mezclan a temperatura ambiente, por lo tanto ahí se mezclan, y mejoran o hacen no necesaria esta coordinación disparo-inhalación, y eso mejora el depósito pulmonar, ¿ya? Hay algunas aerocámaras muy simples, como estas que están acá abajo, que no tienen válvula, que el paciente efectivamente tiene que coordinar el disparo con la inhalación. Hay otras como estas que están al medio, ¿cierto? Que son las que yo le digo que el inhalador se conecta aquí, la boca del paciente se conecta acá, tienen una válvula aquí unidireccional, o sea, cuando el paciente inspira, toma lo que está en la aerocámara, donde está el medicamento, y cuando el paciente bota, el aire sale hacia afuera. Y eso mismo hay con interfase nasobucal para los niños más chiquititos, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Hoy en día, la mayoría de los hospitales ya tiene aerocámaras que son valvuladas, no así de marca como esta. Una aerocámara así puede costar, no sé, 30.000 pesos o 35. Uno dice, ¡ay, qué caro! Sí, pero si es algo que el paciente lo va a utilizar toda la vida o por hartos años, y te va a asegurar disminuir una hospitalización o reducir una crisis, en una consulta de la urgencia te puede gastar 3 o 4 veces eso, si le toman radiografía, si le toman panel, si tienes que faltar al trabajo. Entonces, a veces esto también es algo en lo que uno debiera quizá insistir, en que los pacientes en lo público o en lo privado puedan invertir en una buena aerocámara. No, no está de más. Y antes habían de estas en los hospitales, o de estas, así, muy malas. Ahora tenemos algunas que al menos son valvuladas, ¿ya? Si alguna vez ustedes llegan a trabajar en un hospital y se encuentran con algún kinesiólogo o algún personal muy creativo que se le ocurre sacarle las válvulas, por favor, denúncienlo al MinSal, ¿ya? Por ahí andan dando vuelta algunos profesionales con poco conocimiento y poca formación que dicen que los niños como que
no logran vencer la resistencia de las válvulas y se las sacan. Ya es algo con lo que yo peleo, no tan frecuentemente, cada vez menos, porque peleo mucho por eso. Pero si ven alguna aerocámara que ya no tiene las válvulas, cámbiasela al paciente, ¿ya? Porque ya no sirve. Inhalarse con esto es casi lo mismo que inhalarse con una botella de Coca-Cola, ¿ya? Hay estudios que lo demuestran, por si acaso. No es un invento. Ya, y esto es un plan de acción. Un plan de acción es que yo le entrego al paciente las instrucciones de su tratamiento, ¿ya? Y esto que parece tan sencillo, y la mayoría están hechos así, ¿ah? Como con semáforo. Esto que es tan sencillo, está demostrado de que reduce la mortalidad por asma, reduce el uso de recursos de salud, hace que los pacientes pierdan menos clase, mejora los síntomas, solo el hecho de entregarle al paciente y que el paciente sepa qué hacer. ¿Y cómo viene diseñado? Con una zona verde, o sea, si el paciente está bien, use su tratamiento de mantención, use su corticoide, su budesonida, su fluticasona, su brexotide, qué sé yo, su spray nasal para la rinitis alérgica, su antialérgico, etcétera, si es que está bien, si es que no tiene ningún síntoma, etcétera. Si es que no se siente bien, utilice algún rescate, ¿ya? Utilice salbutamol, los más grandes pueden utilizar una mezcla de corticoides con beta-2 de acción prolongada, como la budesonida formoterol, y ojo, si es que su asma empeora rápido y estoy frente a una crisis, como el paciente que vimos al principio, por ejemplo, busque atención médica, pero antes, por aquí uno le puede anotar al paciente, si tiene una crisis, 4 a 8 PAF, cada 20 minutos, haga eso por último mientras llega al hospital. Y ese solo hecho de haberle entregado esto puede mejorar la evolución de los pacientes. ¿Ya? En relación al manejo ambiental, aquí hay cosas interesantes porque hay algunas cosas que tienen evidencia y otras no. Yo en algunas soy bien como radical y no transo, sobre todo en el tabaco, por ejemplo, y ojalá en la contaminación ambiental, obviamente en la vacuna y en la actividad física, eh, pero en otras que tienen que ver con el manejo netamente ambiental, como el manejo del polvo, de los peluches, de las mascotas sobre todo, yo a veces soy un poco más criterioso. ¿Por qué? Porque la evidencia demuestra que, por ejemplo, sacar al perro y al gato tiene evidencia es una evidencia de mala calidad y probablemente no va a generar un gran impacto y puede generar un trauma familiar por tener que alguien te diga su hijo es asmático tiene que echar al perro y el perro tiene 20 años en la familia y el niño queda a la escoba. Entonces, eso, ojo con ese tipo de indicaciones así tan a la ligera. Reemplazar la alfombra, evidencia D, ¿ya? Lavar la ropa con agua caliente, también evidencia D, ¿ya? Sacar los peluches también. Entonces, yo hay con esas cosas que como que soy un poco más criterioso, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, suspender el tabaco, ahí yo, eso no transo, no transo, ¿ya? Igual con algunos cobertores, eso también lo he empezado en algunos pacientes, cuando me preguntan, efectivamente lo indico, ¿ya? Y lo otro es que es la costo-efectividad de estas intervenciones, porque saquen las alfombras, ok, la casa alfombrada lo vamos a cambiar a piso flotante en un paciente que vive del campo para el campo, eh, o sea, o que vive en un lugar que no tiene los recursos para cambiar la alfombra, va a sentir de que finalmente el paciente no está haciendo lo que corresponde por su hijo, y eso no necesariamente es costo efectivo. O sea, puede que yo cambie toda la alfombra y el paciente tenga la misma crisis, a eso voy. ¿Ya? Ahora, ojo con esto. La vacuna, ¿los pacientes asmáticos debieran ponerse vacuna influenza todos los años? Sí. ¿Debieran ponerse vacuna COVID? Sí. Y debieran hacer actividad física regular. ¿Ya? Y debieran siempre, esto tiene evidencia A, ojo con eso, ¿ya? Evidencia de altísima calidad. ¿Ya? La humedad también, obvio, ventilar la casa. Aparecen aquí los purificadores de aire con filtro EPA. Esto es algo que ¿cómo se llama? Que yo lo digo siempre con alto cuidado porque uno no es una indicación que uno le va a entregar a todo paciente, porque también va a pasar lo mismo. ¿Ya? Y puede que también el paciente siga, se ponga un purificador de aire con filtro EPA que vale, no sé, $1.000.000, y si vive en un ambiente muy contaminado como nosotros, que vivimos en Temuco, Padre Las Casas, dos de las 10 ciudades más contaminadas de Latinoamérica, obviamente el filtro EPA dentro de la casa, si el paciente sale y hay 150 eh, eh, de PM2.5, o sea, no sirve de nada. ¿Ya? Eh, ya, entonces, aquí está lo de los cobertores impermeables. Por esto me llamó la atención, siempre se lo pongo, porque miren, baja la consulta de servicio de urgencia 45% solo por, ¿cómo se llama? Como por utilizar cobertores antipolvo, antiácaro. ¿Ya? Es algo que quizás no es tan caro. ¿Cómo se llama? Las fundas de la almohada se pueden usar antiácaro.
¿ya? Y ahí está lo de los purificadores de aire, aquí está lo de la vacuna neumocócica. Sí, ¿alguien iba a preguntar algo? Sí, cubrecama y ¿cómo se llama? Cobertores de la almohada. Sí, hay fundas de almohada antiácaro, ¿eh? Si alguien es alérgico o asmático, busca. Ya, esto es lo que tiene que ver con la vacuna neumocócica. Yo creo que los pacientes, yo es algo que trato de indicar lo más que puedo. Hay que elevar una solicitud eh, eh, y a veces la aprueban, a veces no. A veces los consultorios sobran vacunas neumocócicas porque son de los adultos mayores y los adultos no se la ponen, no les van a vencer dosis. Por ahí uno puede meter pacientes. Eh, yo trato de ponérsela a la mayoría de los que pueden, ¿ya? O indicarse. ¿Ya? Aquí está lo del ejercicio, que los pacientes pueden hacer ejercicio, mejora. ¿Ya? Ya, esto, algunos planes como para los colegios, también lo encontré interesante y siempre se los muestro, ¿ya? Porque tienen que tener su plan escrito, hay que hablarle a los familiares, hay que lavarse las manos, esto antes de la pandemia incluso, hay que bajar los gatillantes, ¿ya? El paciente tiene que tener su fármaco y hay que ponerse la vacuna, ¿ya? Check, 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 check para todos. Ya, vamos al tratamiento de los fármacos, que esto es como lo que uno más quería llegar y todavía me quedan recién como 15 minutos, así que entremos a esto. Pero si ustedes se fijan, llevamos 40 minutos hablando y casi no hemos hablado de fármacos, y eso es importante porque el asma lleva mucho de educación, lleva mucho de otras cosas, ¿ya? Entonces, ahí es donde uno tiene que a veces hacer más hincapié, ¿ya? Puede que ustedes no vayan a tener el inhalador más top que quizás tenemos nosotros acá en el hospital regional, y no se crean, a veces hay hospitales periféricos que tienen mejores inhaladores que el hospital. Pero que no va a estar el subespecialista o que no va a tener pirometría o no va a saber interpretarla o qué sé yo. Em, y tú con educación, con buen manejo, con buena relación médico-paciente, vas a lograr buenos resultados con las herramientas que tengas en tu hospital. ¿Ya? Ya, entonces, hablemos de algunas cosas. Esto yo no me voy a meter tanto en la sibilancia recurrente del lactante porque es como un tema bien grande, pero sí saber que el paciente lactante chiquitito con sibilancia recurrente es un grupo muy heterogéneo, son difíciles de manejar, ¿ya? Hay distintos fenotipos de pacientes, algunos más alérgicos, otros menos alérgicos. Es difícil hacer el diagnóstico de asma y lactante, es muy difícil. Por ahí hay algún score de gravedad, como el score de API, que nos sirve para tratar de predecir cuando un paciente va a ser asmático. Y ahí sí, en los pacientes chiquititos hay que descartar causas secundarias. Hay que ir a buscar dirigidamente los pacientes que le vamos a hacer test del sudor para la fibrosis quística, hay que ir a buscar malformaciones pulmonares, ¿ya? Y además hay poca recomendación internacional, ¿ya? Uno de los mejores estudios es este, que es el estudio INFANT, que trata de probar cuál es el mejor tratamiento para los pacientes y demuestra más o menos lo mismo eh, que muestran los estudios de pacientes más grandes. Pero lo que muestra es que si los pacientes son muy alérgicos y tienen, por ejemplo, están sensibilizados a alguna cosa en un test cutáneo, por ejemplo, y tienen mucho eosinófilo, estos pacientes van a responder a corticoides. Y a lo que mejor responden es a corticoides en dosis diaria. Ahora, cuando los pacientes no son alérgicos o tienen eosinófilos y tienen eosinófilos bajos, eh, la gran mayoría de los pacientes no responde a nada, ¿ya? Nosotros a veces los tratamos igual, hacemos pruebas terapéuticas y todo, y ahí ahora, hoy en día, han aparecido otros estudios que hablan de tratar solo las crisis con corticoides o de usar acitromicina como antiinflamatorio en las crisis, etcétera, ¿ya? Pero si hay pacientes que tienen antecedentes familiares, que están sensibilizados, o sea, son alérgicos o atópicos, y además tienen eosinófilos altos, estos pacientes sí o sí van a responder a corticoides. Y lo otro es que si uno va a elegir un tratamiento, siempre la barrita roja está más arriba en casi todos los grupos, eh, porque los corticoides de forma permanente, al parecer, serían mejores que los otros tratamientos, ¿ya? Esto es lo que tenía que ver con el efecto adverso en talla, en relación al miedo de los pacientes de utilizar medicamentos. 1 centímetro, 1,2 centímetros, incluso a largo plazo, ¿ya? No es que esto siga bajando, ¿ya? ¿Qué más tengo por aquí? Tiquitiquitín, tiquitiquitín. No, esto es más o menos parecido. Ya, entonces, ¿qué es lo que yo creo que uno tiene que utilizar? ¿Con qué concepto tiene que quedarse? Siempre corticoides inhalados en dosis baja y de forma permanente van a ser el mejor tratamiento, ¿ya? ¿Qué corticoides tenemos? Budesonida, por ejemplo, lo más disponible,
utilizarlo en dosis baja. La budesonida se puede utilizar incluso un PAP al día, 200 microgramos, porque si ya utilizamos 400, o sea, 1 y 1, ya entramos como a dosis media y casi alta en niños chiquititos, ¿ya? Y el otro corticoide que se puede utilizar es fluticasona sola, no la combinación fluticasona con salmeterol, sino que fluticasona solita. No la tenemos en el hospital, pero a veces existen otros hospitales. Yo en Padre Las Casas tengo, por ejemplo, y hay algunos hospitales periféricos que también tienen. Se puede comprar también, obviamente. No es tan barato, pero existe para que ustedes sepan. Y esa viene en algunos casos de 50 microgramos, que uno le puede dar 2 PAP, por ejemplo, y le da 100 y en una dosis bajita. O puedes utilizar francamente 125 y va a utilizar al día 250. La fluticasona sí se tiene que utilizar 2 veces al día por su vida media. Ya. Estos son los escalones de la GINA, y aquí hay un concepto interesante que no se lo había mencionado y tiene que ver con que la severidad del asma, esto es algo que es como un concepto, porque el asma es una enfermedad que su severidad depende de cuánto tratamiento yo necesite para tener un paciente controlado. No sé si me entienden. O sea, un paciente en que yo necesito estar en el peldaño 1 o peldaño 2, yo lo voy a categorizar como leve. Un paciente que yo necesito estar en el peldaño 3, yo digo, este paciente es moderado. Y un paciente en el que yo ya voy llegando al peldaño 4, o en los más grandes, yo voy llegando al peldaño 5, yo digo, este paciente es grave. ¿Ya? Eso es un beneficio y un riesgo, porque es difícil determinar la severidad por cuánto tratamiento necesita un niño. ¿Ya? Lo ideal sería que uno tuviera, no sé, algún biomarcador, algún examen, o algo que a mí me dijera, este paciente es leve, moderado o severo. No, aquí solo depende de cuánto tratamiento yo necesito para lograr un buen control de la enfermedad. ¿Ya? Vamos a los escolares. Aquí han aparecido distintas, o los distintos cambios que yo les decía desde el año 2019 en adelante, y eso lo tomó el concepto chileno para el manejo del asma, en la revista Neumología Pediátrica, que yo he sacado algunas cosas de ahí, de lo que les he mostrado ahora, y eso es del 2020. ¿Qué es uno de los conceptos más importantes? Recuerden lo que yo les dije hace un rato atrás, que el uso de salbutamol más de un canister al mes aumenta el riesgo de muerte, y que nosotros no debiéramos recomendarle a ningún paciente utilizar solo salbutamol de rescate. Eso es algo que es una indicación muy frecuente. Nosotros nos encontramos con pacientes que están con eso, pero es una mala indicación. ¿Ya? Las guías todas van hacia el indicar corticoide inhalado siempre, ya sea en las crisis, ya sea de forma intermitente, pero no dejarle al paciente la idea de que el tratamiento de su asma es solo salbutamol. Eso es un error. Miren, aquí incluso, ¿cómo se llama? Hay algunos artículos que hablan de que puede ser como el fin del salbutamol, y eso como que suena así como disruptivo, ¿ya? Pero hay muchos pacientes, de los pacientes que se hospitalizan, hay muchos pacientes como eso que estaban usando solo salbutamol y lo usaban mucho. ¿Ya? Y aquí está el artículo, miren, más de 3 canisters de salbutamol al año aumenta el doble el riesgo, ¿ya? De crisis, el riesgo de hospitalizarse. Y si yo a esto lo llevo a, por ejemplo, un canister en niños, por ejemplo, cada 2 meses, yo lo aumento en 5 veces, ¿ya? Y esto aumenta los costos, aumenta todo, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo otro importante? Corticoides más lava, o sea, salmeterol, fluticasona, por ejemplo, para ustedes, o budesonida formoterol, ¿ya? Esto está bueno para disminuir las crisis. Siempre, desde mi punto de vista, debiera ser el paso siguiente a utilizar en niños sobre los 4 años, ¿ya? Todas las mezclas de corticoides más lava se pueden utilizar desde los 4 años en adelante, ¿ya? Hay algunos que son corticoides inhalados más lava, por ejemplo, con formoterol, ¿cierto? Budesonida formoterol. Esta es la mezcla que como que aparece más frecuente en la guía, ¿ya? Hay estos 2 estudios que dicen de que los pacientes se exacerban menos y que tienen mejor respuesta, más tiempo libre de síntomas, utilizando esta mezcla que es budesonida formoterol, versus usar budesonida sola o versus usar salbutamol solo. Y también si es que los pacientes lo usan solo cuando lo necesitan o lo utilizan de forma permanente, la diferencia es prácticamente nula, ¿ya? O sea, por eso se postula de que esta mezcla de budesonida formoterol se pudiera utilizar como a demanda del paciente.
solo esta mezcla, ¿ya? No la mezcla de salmeterol fluticasona. ¿Por qué? Porque el compuesto agregado aquí que tiene, el formoterol, que es el beta-2 de acción larga, el formoterol tiene una acción rápida, empieza a actuar a los 3 minutos, casi igual que el salbutamol. En cambio, el salmeterol, que viene en el Brexotide, por ejemplo, empieza a actuar, tiene un inicio de acción lento, entonces no sirve como rescate. El budesonide formoterol sí. ¿Ya? Aquí están esto no se lo vamos a saltar un poquito para poder hablar de otra cosa. Otro medicamento cuando ya no funciona y que ha tenido buena respuesta, pero ya está prácticamente en manos de los especialistas, solo se los menciono para que ustedes los conozcan, son antimuscarínicos de acción larga. Y ahí el fármaco es el tiotropio. Es un medicamento que se partió utilizando en EPOC y que luego migró, ¿cierto?, hacia el asma en adultos y luego hacia el asma en niños. Para pacientes que no responden a tratamiento full, por ejemplo, con corticoides más en dosis alta, buen manejo de las comorbilidades, en algunos pacientes el uso de antileucotrienos como el Montelukast, pudiera ser una alternativa antes de llegar al último peldaño. Este es el escalón para los niños de 6 a 11 años y prácticamente el mismo para los niños más grandes o para los adultos, ¿ya? Pero si se fijan, en el paso 1, o sea, cuando los pacientes tienen muy pocos síntomas, muy intermitentes, 1 o 2 veces al mes, lo que nosotros tenemos que indicarle al paciente es que el paciente tenga dosis baja de corticoides cuando tenga que usar el salbutamol, por ejemplo, o que utilice la mezcla ¿cómo se llama? Budesonida formoterol, ¿ya? En el paso 2 aparece la dosis baja de corticoide inhalado, ¿ya? Ojo, aquí dice, mire la tabla de las dosis, porque a veces uno cree que le está dando dosis baja y en realidad le está dando dosis media, ¿ya? O dosis alta. Si con eso no responde, agregue un LABA, ¿ya? O sobre la del corticoide. Yo aquí creo que dejarle un LABA es mejor. Luego, si con eso no anda, ¿cierto? Manda al paciente al especialista, suba la dosis al corticoide, agregue tiotropio, agregue antileucotrieno, ya, haga más cosas. Step 4. Aquí probablemente en Step 4 ya estamos hablando de que el paciente tiene que estar en el especialista. Y en el paciente 5, hoy en día hay medicamentos, fármacos biológicos, bloqueadores de la interleuquina E o bloqueadores de la interleuquina 5, que ya están probados en niños, están probados en Chile también, están autorizados en Chile por el ISP, y también se pueden utilizar para casos severos, ¿ya? Muy severo, la verdad. Es muy raro tener que llegar aquí en niños. En adultos quizás puede ser un poco más frecuente, pero en niños poco frecuente, ¿ya? Esto es la de los adultos, y si se fijan es bien, nada más, esto es la única diferencia que tiene, es que aparece más frecuente el tema de la budesonida formoterol, ¿ya? Nosotros hoy en día en nuestro hospital tenemos budesonida formoterol, pero solo en polvo seco. Eso no es en inhalador, sino que son otros dispositivos y eso se puede utilizar desde los 12 años. Ya, vamos a ir terminando y aquí yo les voy a dejar esta es la tablita de los inhaladores, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos lo que yo les decía, la fluticasona solita viene en aerosol y viene en distintas dosis, 50, 125, 250. ¿Ya? Hay otros, por ejemplo, como esto que fluticasona salmeterol, en presurizado, por ejemplo, viene en 2, o viene en 3 incluso, ¿ya? Donde se mantiene la dosis del salmeterol y cambia la dosis de la fluticasona. ¿Ya? Aquí esto es sobre el último escalón de la GINA, donde aparece el tema de los biológicos. ¿Ya? En esto, solo para que lo conozcan, ¿no? ¿Ya? Ya, para la crisis, lo que ya hablamos, ¿cierto? Esto ya lo mencionamos en un principio, el tema del pulmonary score, el tema de los factores de riesgo y el algoritmo. Esto ya está revisado. Y esto es lo último, enfocado a que cuando nosotros hablamos del tratamiento de un paciente asmático, sí o sí tenemos que ver el tratamiento de las comorbilidades. Y ahí, dos grupos importantes. Por un lado, la rinitis alérgica. Hay unas guías que si en algún momento las pueden revisar. Habla de un concepto que ya tiene hartos años, yo creo que como casi 15, 20 años, que es el concepto de una vía aérea común. ¿Qué significa esto? Que la enfermedad alérgica es una enfermedad que puede partir a la nariz y puede llegar hasta los bronquios o hasta los alvéolos. Entonces, si nosotros no tenemos bien controlada, por ejemplo, una rinitis alérgica, nunca vamos a tener bien controlado el asma. Y eso obliga a tratar también, al igual que en el asma, como la piedra angular son los corticoides inhalados, en la rinitis alérgica, el pilar del tratamiento son los corticoides nasales, en spray, fluticasona o mometasona, ¿ya?
Y los trastornos respiratorios del sueño, esto es importante también, porque mejora el control del asma. El ronquido en los niños nunca es normal, ¿ya? Les dejo ahí ese concepto. Todo niño que ronca tiene que ser tratado por riesgo de apnea del sueño, mal rendimiento escolar, hiperactividad, etc. Entonces, para ir terminando, ya quedan 5 minutos, el manejo del asma, ¿qué es lo importante? Que tiene que ser personalizado. Esto aquí no hay una receta de cocina, no es que uno les enseñe que este es el peldaño 1, 2, 3, 4, 5 y hagan siempre lo mismo, porque no es tan así, pero hay guías que apoyan, ¿cierto?, algunas decisiones por sobre otras. Espero haber sido súper claro en la importancia del tratamiento no farmacológico, la educación al paciente, la educación en aerosol terapia, que el paciente sepa sus medicamentos, que sepa de su enfermedad, que sepa inhalarse. Y la elección del tratamiento, obvio, implica la edad del paciente. Hay medicamentos que no se pueden utilizar en niños chiquititos, como por ejemplo los corticoides más lava, hay otros que están reservados para niños más de 6 años, más de 12. Los síntomas predominantes, hay niños que van a tener más síntomas, por ejemplo, con el ejercicio. ¿Cuál es el costo y la previsión del paciente? Esto sí es importante, porque hay pacientes que van a poder acceder a un tipo de fármaco, otros no, para utilizar lo que le dispone el servicio público, por ejemplo. Y si uno tuviera todo el dinero del mundo, capaz utilizaría otro medicamento, claramente. Y lo otro importante esto también, uno cuando habla con un paciente y se enfrenta a un paciente, uno debiera poder, en cierta medida, predecir si es que ese paciente va a enganchar contigo y va a utilizar el fármaco todos los días, o de frentón, como que a uno te da la impresión de que ese paciente no lo va a usar. Y si no lo va a usar, uno tiene que ser previsor de eso y buscar estrategias que te permitan manejar de forma óptima a ese paciente, sabiendo que él va a tener una mala adherencia, ¿ya? Y eso que implica, por ejemplo, buscando la forma de a priori, facilitar el tratamiento al paciente. Buscar formas de administración de fármaco una vez al día, buscar formas que sean más fáciles de administrar, tratar de llegar a algún acuerdo con el paciente, buscar fármacos que uno pueda utilizar solo para las crisis, etc. ¿Ya? Y ahí ir haciendo concesiones con algunos pacientes cuando uno sabe que los pacientes no lo van a usar, porque ¿cuál es el riesgo? Que uno le dé un tremendo sermón a un paciente y el paciente salga de la consulta y jamás te escuchó, nunca te pescó, y el paciente se va a ir y va a volver a los 3 meses a hospitalizarse. Y después tú le vas a volver a dar el mismo sermón, el paciente no te va a pescar y va a volver de nuevo a hospitalizarse, ¿ya? Y eso, finalmente, el que va a pagar el pato, finalmente, o va a tener todas las consecuencias, es el paciente, en ausentismo escolar, en mala calidad de vida, en riesgo de hospitalizarse, y además en lo que hablamos al principio de la remodelación de la vía aérea, ¿ya? Y esto es súper importante, y para todas las cosas. Lo que yo les estoy enseñando hoy día, puede que ustedes en 5 años más digan, oh, ¿se acuerdan lo que dijo el doctor Navarro en el 2022? O sea, esa cuestión era más vieja. Y sí, pues efectivamente, ¿ya? O sea, esto todos los años va cambiando, ¿ya? Van a ir apareciendo nuevos fármacos, van a ir apareciendo nueva evidencia. Hay muchas áreas del asma que todavía faltan estudios, sobre todo en el tratamiento para niños chiquititos. Así que cada vez es más disponible poder caracterizar efectivamente cuál vía inflamatoria está en el asma. Probablemente no todos los asmas son iguales, nosotros lo dividimos a veces entre los que son alérgicos y los que no, por ahí los que tienen inflamación eosinofílica y los que no, cuáles son asma neutrofílicos, cuáles son asma eosinofílicos, pero cada vez hay más disponibilidad de saber, por ejemplo, si el paciente tiene alta la interleuquina 5, si tiene alta la interleuquina 33, si tiene alta el TSLP, qué sé yo, distintos mediador inflamatorio, todavía eso no está aplicado a la clínica, pero ya está disponible. Y así uno pudiera en el futuro, por ejemplo, soñar y decir que yo le voy a tomar un panel de interleuquino paciente, voy a detectar cuáles son las que tiene alta, le voy a poner un medicamento y voy a bloquear específicamente esas. Eso sería el futuro. Quizá a ustedes de aquí a unos 30 años les va a tocar ver eso y van a encontrar que los corticoides inhalados eran el pésimo tratamiento. Así que eso. Estamos. 8:59, perfecto. Ya, ¿dudas, preguntas, consultas? ¿Quedó claro? ¿Hablé muy rápido? No, doctor, quedó súper claro. Yo por lo menos no tengo dudas. Yo tengo una duda, es que en la crisis moderada usted dijo que había que asociar el salbutamol y el bromuro de ipatropio. Una forma podría ser como dar 4 puffs de salbutamol más 4 puffs de bromuro de ipatropio cada 20 minutos por 3 veces. Sí, eso es lo que yo he estado tratando de que empiecen a hacer. Ok, gracias. A veces me pescan, otras veces no. A veces peleo, otras veces no. Gracias. Sí, pero sí. Si uno pudiera tener la combinación, existe en el mercado,
existe en el mercado, pero no existe en copia. Ese es el problema. De la fenoterol con ipatropio, que es el Verodual, no es barato, no existe en copia, y habitualmente los hospitales no lo tienen. Entonces, en ese caso, hay que apelar a... Oh, y yo no les mostré el... Ya, prometo, ese va a quedar porque mañana, como vamos a hablar de niños chiquititos, me comprometo a mostrarles el paper de... ¿cómo se llama? De que los PUF son mejores que las nebulizaciones. ¿Ya? Ese va mañana. Un spoiler de mañana. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Doc, en ese caso que se dan como los dos fármacos, dijo, se dan como, por ejemplo, no sé, primero solo el salbutamol y después solo el bromuro, Sí. o se alterna, o da lo mismo eso que vaya como el orden, digamos. No da lo mismo porque igual los vais a usar juntos. O sea, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, listo. Ya, O sea, esperando un minuto entre capas, con buena técnica, etc. ¿Ya? ya, gracias. Ya, eso. Muchas Gracias, gracias. Preguntas para Gracias, mañana. Voy a doctor. tratar de mañana dejar un ratito más para preguntas, y si tienen dudas, preguntas, consultas, las vemos mañana. Mañana, misma hora, mismo canal, ¿ya? Yo les mando el link a la delegada. Ya. Gracias. Gracias, Ya, doctor. cuídense, que les vaya doctor. bien al hospital. Chao.